Bienvenidos a nuestro webinar ¿Por qué Estados Unidos es el mejor país para invertir en este momento? Tema que estaremos presentando la noche de hoy. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Globofran y en conjunto a Alfredo Vallenilla, consultor senior Globofran, y nuestro invitado especial Antonio Serpa, director de Code Consulting, estaremos llevando a cabo este seminario web. Durante la ejecución de este webinar, en el panel de mandos de GoToWebinar, ustedes pueden escribirnos y realizar las preguntas que tengan durante la sesión. Estas preguntas serán atendidas por Alfredo y Antonio al finalizar la presentación en la sección de preguntas y respuestas. También les recordamos que este webinar va a ser grabado y próximamente estará disponible en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestro sitio web www.globofran.com. También se pueden suscribir a nuestro blog www.globofran.com/blog. A continuación, los dejo con Alfredo Vallenilla, consultor senior de Globofran. Alfredo, buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que tenemos. Como saben, todos los jueves hemos tratado de llevar a cabo diferentes temas importantes e interesantes para toda nuestra audiencia, para aquellas personas que de alguna forma planifican o tienen en sus planes venir en algún momento a invertir y poder ejecutar algún negocio en los Estados Unidos. Hoy estamos hablando de por qué Estados Unidos es un país interesante para invertir, porque es la mejor opción en estos momentos. Hoy vamos a tener una charla que vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar de los beneficios de poder invertir en este país. Estados Unidos, sabemos, es un país con fuerte divisa, donde se puede de alguna forma entrar y salir dinero sin ningún tipo de problema, pero hay otros factores y beneficios que hacen que Estados Unidos sea un país donde muchísimos inversionistas del extranjero fuera de los Estados Unidos vienen a invertir. Después vamos a trabajar un poco el tema de, en estos momentos, con esta situación que tenemos, esta pausa mundial que nos ha tocado, qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo el Ejecutivo y qué está haciendo, digamos, todo el Estado de los Estados Unidos para paliar la crisis y para poder convertir otra vez a Estados Unidos o tener esas condiciones económicas que tuvo antes de la pandemia. Para eso tenemos, como ya dijo Carlos, a un invitado de primera, un gran profesional. Él es Antonio Serpa. Antonio es ingeniero mecánico graduado en la Universidad Metropolitana en Venezuela, donde también hizo una maestría en ingeniería gerencial y además tiene una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard en Boston. Él tiene 20 años de experiencia en diferentes tipos de industrias, donde desempeñó diversas posiciones gerenciales en mercadeo, administración, finanzas, planificación y desarrollo de nuevos negocios. Los últimos 10 años ha estado apoyando a la pequeña y mediana empresa, no solamente en Estados Unidos sobre todo, ha estado muy involucrado en pequeña y mediana empresa en los Estados Unidos, sobre todo latinoamericanos que vienen a invertir a Estados Unidos, porque Antonio conoce muy bien la idiosincrasia latinoamericana y conoce bien la idiosincrasia de negocio americana. Y ha estado pues estos últimos 10 años apoyando a inversionistas en la administración, finanzas, contabilidad e impuestos en este país. Es especialista en temas de desarrollo de negocios, planificación, estrategia, contabilidad, administración y finanzas. Tiene ya los últimos 7 años, se ha desempeñado como director de su propia empresa que se llama Code Consulting, donde le ha dado la oportunidad a mucha gente a entender los negocios en Estados Unidos y cómo llevar a cabo los. Entonces, sin más preámbulo, dejo a Antonio. Recuerden, por favor, tienen a la derecha en su herramienta, donde estamos, la herramienta que estamos utilizando para comunicarnos, pueden poner sus preguntas. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Sería maravilloso que durante el desarrollo del webinar ustedes nos vayan enviando sus preguntas para nosotros poder organizar esas preguntas y hacer después, poder responderlas en su momento. Así que bueno, sin más, gracias Antonio, adelante, es todo tuyo. Bueno, buenas noches. Gracias Alfredo y Carlos por la presentación, por la introducción. Y bueno, sin más vamos a comenzar entonces con la presentación de esta noche. Carlos, por favor, la próxima lámina. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del sueño americano. El sueño americano es una frase muy conocida
que para mucha gente, en particular en Latinoamérica, significa la posibilidad de llegar a los Estados Unidos y conseguir metas importantes en temas financieros y de realización personal, que de alguna forma en los últimos años ha perdido algún lustre, porque han habido nuevos países que han empezado digamos, a resultar o a hacerse más relevantes dentro del ámbito mundial. Sin embargo, a pesar de que han surgido estos nuevos destinos donde la gente considera invertir dinero, los emprendedores y digamos, hacer vida allí como empresarios, Estados Unidos sigue siendo el país que más dinero recibe como inversión foránea. De hecho, no solamente que es el destino que más recibe, sino que la diferencia es enorme respecto a otros países. Por ejemplo, China, que ha estado tan en el tapete en los últimos tiempos, no hablo ya de esto último, del tema del coronavirus, sino en el tapete por su gran crecimiento como economía, que la ha colocado en el segundo lugar en el mundo y que ha recibido un montón de inversión extranjera. China ha recibido menos de la mitad de la inversión extranjera que los Estados Unidos en el año pasado, por ejemplo. El asunto es que en particular para los latinoamericanos es un destino muy atractivo y de hecho, por ejemplo, México está entre los primeros países que invierte en los Estados Unidos por la cercanía, bueno, es un destino natural para invertir y además estas empresas que vienen fondeadas por extranjeros en los Estados Unidos son importantes porque emplean un montón de gente, o sea, producen bienestar y riqueza dentro de los Estados Unidos. E incluso uno de cada 16 personas en los Estados Unidos está empleado por una compañía cuyo capital se generó fuera de los Estados Unidos. Entonces, ahí vemos que aun y cuando digamos, ha habido esta especie de competencia por atraer dinero de emprendedores en todo el mundo en los últimos tiempos, particularmente de países asiáticos como China, por ejemplo, sigue siendo el destino principal para los emprendedores en los Estados Unidos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo ha hecho Estados Unidos para convertirse en ese magneto para los inversionistas? Que aún y cuando le ha surgido esta competencia de la que hablamos, sigue conservando esa posición de liderazgo. Pues sencillo, ellos han mantenido a lo largo de toda su historia una posición pro negocio. Además, en los últimos tiempos, Estados Unidos ha tenido un crecimiento económico muy importante, obviamente ahora interrumpido por el tema de la pandemia, al igual que básicamente todo el mundo, pero es un país que ha venido creciendo de manera muy importante en los últimos años y muy importante, siempre ha estado con una actitud de pro negocio. Está casi que en el ADN de los americanos el emprendedor como una forma de desarrollar el país y como un ideal al que la gente aspira, ser emprendedor y lograr conseguir sus metas económicas y de desarrollo personal. Adicionalmente, había una cantidad de cosas muy relevantes que han pasado en los últimos tiempos. Hubo una reforma impositiva en el 2018 que redujo la tasa de impuesto corporativa de 35 a 21%. Eso hace que sea uno de los países desarrollados que tienen una tasa impositiva para las empresas más baja de todo el planeta. Entonces, no solo que tiene la actitud pro negocio, o más bien quizá precisamente porque tiene la actitud pro negocio, ha hecho que desde el punto de vista impositivo sea muy atractivo invertir en los Estados Unidos. Adicionalmente, ellos se han preocupado de mantener bajas las regulaciones para las empresas. En Estados Unidos es muy fácil registrar una compañía. Yo he tenido clientes que desde el momento que toman la decisión de registrar una empresa hasta el momento que ya está lista para ir al banco y abrir una cuenta, pasa semana y media. Eso en nuestros países latinos, como seguramente muchos de ustedes habrán tenido la experiencia, está muy lejos de ser así. Normalmente tarda muchísimo más tiempo y requiere una cantidad de trámites mucho más engorrosos. En el caso en particular de lo que se ha hecho en Estados Unidos, es una política el tratar de reducir los trámites. Incluso hubo una orden ejecutiva reciente que básicamente lo que dice es que por cada nueva regulación que se genere, tienen que eliminarse dos anteriores
y el monto total que le cuesta a las empresas las regulaciones no puede incrementarse por aparecer nuevas regulaciones. Entonces eso es parte de este esfuerzo que hace el gobierno para hacerle fácil a los inversionistas nacionales y extranjeros el que creen nuevas empresas y generen nuevos empleos, etc. Además tiene una fuerza laboral súper diversa, súper capacitada. Están muchas de las mejores universidades del mundo en los Estados Unidos. Precisamente como mucha gente emigra hacia allá, pues tienes toda esta diversidad de gente con diferentes maneras de hacer negocio, de ver el mundo, y eso impulsa el que haya constantemente nuevas empresas, y además eso se refleja en temas de innovación. De hecho, es el país que tiene más patentes registradas en todo el mundo y consistentemente ha sido así. Además, es el mercado más grande del planeta digamos, por un buen margen, y tiene una cultura de que el consumo es lo que empuja la economía. Por lo tanto, cualquier empresa que se abra seguramente va a conseguir clientes. Obviamente, eso tiene su otra cara de la moneda, que es que hay muchísimos oferentes de todos los servicios y productos que uno se le puedan ocurrir, pero es un mercado muy grande, donde es muy fácil emprender, donde lo que decíamos aquí, tenés mucha gente capacitada a quien puedes emplear, y que en general digamos, promueve que la gente vaya, invierta y cree nuevas empresas. Entonces, aquí podemos ver que Estados Unidos siempre ha sido, durante básicamente toda su historia, un lugar atractivo para invertir, para que la gente vaya y meta su dinero allí y pueda, digamos, hacer cosas, hacer empresas y desarrollarse económicamente. Esto es un poco la conclusión que les decía en la lámina anterior. Los emprendedores siempre son bien recibidos en los Estados Unidos. Y cuando me refiero a que son bien recibidos, es que son bien recibidos no solo los que viven en los Estados Unidos, porque son ciudadanos o residentes, sino también cualquier persona que quiera ir a los Estados Unidos a invertir y hacer negocios, es bien recibido. O sea, hay todo este tipo de visas por las cuales pueden acceder personas que quieren ir a los Estados Unidos a hacer negocios. Esto ya entiendo se ha visto en otros seminarios anteriores de GloboFran, detalles sobre esto. De todas maneras, si ustedes tienen dentro de sus planes el emigrar a los Estados Unidos a través de alguna de estas visas, lo más recomendable sería que hablen con alguno de los consultores de GloboFran y bueno, puedan con ellos interactuar. De hecho, le voy a pedir a Alfredo que nos comente un poco cómo le pueden ayudar los consultores de GloboFran en caso de que quieran efectivamente, digamos, poner en marcha un plan aprovechando estas oportunidades que les dan estas visas. Claro, Antonio, gracias. Bueno, como ustedes ven, hay diferentes tipos de visas. Va a depender de la situación de cada quien, del tipo de inversión. Hay visas que no requieren inversión. Lo más idóneo sería que si ustedes tienen alguna duda, digamos, quieren tener información detallada, pues se contacte a un abogado de inmigración, que son los especialistas en estas áreas. De hecho, nosotros, como decía Antonio, los últimos 3 webinars se lo hemos dedicado al área legal de inmigración. De hecho, los últimos 2 webinars tuvimos, de hecho, los 3, tuvimos invitados abogados que no solamente hablaron en general del tema migratorio, sino que también comentaron sobre los últimos cambios que el Ejecutivo ha hecho sobre el tema migratorio, tomando en cuenta el coronavirus. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, por supuesto, con muchísimo gusto, nuestros consultores pueden ayudarlos. De hecho, Carlos va a hacer ahora, después al final, antes de la pregunta y respuesta, va a hacer una encuesta preguntándoles quién de ustedes quiere que los contactemos o que los consultores los contacten, de manera de que les puedan dar información detallada. En todo caso, estos webinars van a ser montados en nuestro canal de YouTube. Están en el proceso de ser montados, o sea que esos webinars que hicimos con los abogados van a estar disponibles para que ustedes también puedan verlos y puedan aclarar alguna duda sobre ellos. GloboFran tiene ya muchos años trabajando con visas y con inversionistas. Hemos manejado más de 1000 visas. Muchas de esas visas que ustedes ven
algunas de esas visas que ustedes ven en la pantalla han sido utilizadas por nuestros clientes para poder emigrar a Estados Unidos, así que nosotros seguro que lo vamos a poder ayudar en esto. Así que, bueno, insisto, cuando hagan la encuesta, si están interesados, soliciten que un consultor los contacte y me dará la información. Y recuerden, por favor, hagan sus preguntas. Si ya tienen alguna duda, vayan haciendo sus preguntas de manera de podérselas responder al final de la exposición. Muchísimas gracias, Antonio, y continúa, por favor. Gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, efectivamente, como decía Alfredo, pues hay todas estas oportunidades de emigrar. Lo importante es que, para concluir de esta primera parte, lo que es el título de esta lámina, los emprendedores siempre son bien recibidos en Estados Unidos. Como les decía, esto está casi que en el ADN del país, de la nación, el recibir a la gente, porque ese es incluso su origen como país. El gente que fue a los Estados Unidos, que emigró a Estados Unidos con la idea de emprender y de buscar un mejor destino para ellos y su familia. Ahora bien, estamos hablando hasta este momento de la situación que había, digamos, antes de esta pandemia global que ha cambiado todo en todo el mundo. Es decir, es inevitable que los Estados Unidos se haya visto afectado como todo el resto del planeta por lo que ha estado pasando, y eso está en las noticias, no es nada secreto. Entonces, lo relevante es qué están haciendo en los Estados Unidos para superar esta situación y por qué, a criterio nuestro, este es el país mejor para uno invertir en este momento, y porque va a salir adelante y va a salir adelante fortalecido respecto a otras naciones o a otros países en el mundo. Estados Unidos, como respuesta a este problema que hubo en el mundo del coronavirus, sacó una cosa que se llama el CARES Act, que no es sino básicamente una norma o un conjunto de normas que están destinados a tratar de compensar los efectos negativos, básicamente económicos y también de salud, que se generaron a raíz de toda esta pandemia global. Y ese CARES Act, digamos, es una cantidad de dinero bastante significativa que se ha incluido allí. Estamos hablando de más de 2 billones de dólares, y cuando hablo de billones, estoy hablando de billones de los nuestros, no de billones de los americanos, que son miles de millones, sino millones de millones de dólares que están incluidos dentro de esta ayuda. Entonces, bueno, vamos a examinar muy rápidamente qué cosas están comprendidas allí y por qué pensamos que el país va a salir fortalecido de esto y va a quedar a la vanguardia del mundo nuevamente a la hora de ser elegido como destino para gente que quiera emprender y quiera progresar. En primer lugar, el CARES Act está dividido en varios capítulos, digamos. El capítulo primero, que está arriba, se refiere al mantenimiento de los trabajadores pagados y con empleo. ¿Qué quiere decir trabajadores pagados y con empleo? En resumen, es el gobierno idealmente quisiera que no se pierda empleo. Evidentemente, eso es imposible por lo que ha estado ocurriendo, particularmente en ciertas industrias. Y estoy seguro que habrán visto en las noticias que el desempleo se ha incrementado. Sin embargo, de no haber sido por estas medidas, se hubiera incrementado mucho más. Entonces, ¿qué en concreto hizo muchas cosas? Pero una de las cosas más importantes que hizo un programa que se llama el PPP, el Paycheck Protection Plan, que es un plan destinado a cubrir la nómina de las empresas por 2 meses y medio. Y eso, importante destacar allí, que cuando hablo de cubrir la nómina de las empresas, no significa solamente la nómina formal que se paga en un sobre de pago, sino también trabajadores que son independientes, que trabajan por su cuenta o que tienen una empresa, pero que el único trabajador son ellos mismos, también están cubiertos dentro de esto. Es parte de lo que les decía antes, de la forma como ve Estados Unidos la sociedad y como ve a los emprendedores como el motor fundamental de su economía, que entienden que hay gente que está emprendiendo, que está iniciando su negocio
y que son pequeños hoy día y están trabajando a lo mejor solos y en este momento difícil necesitan ayuda. Entonces, estas medidas están fundamentalmente dirigidas a pymes, a pequeñas y medianas empresas, y les ha resultado de ayuda bien importante para superar estas condiciones. Además de esto, en el segundo título está lo que tiene que ver con la asistencia para los trabajadores y las familias, y también los negocios. Allí seguramente habrán escuchado, hay un programa en el que básicamente se le mandó un cheque a todas las personas en los Estados Unidos, cuya cantidad varía dependiendo de ciertas condiciones, todas las personas que tuvieran ingresos inferiores a $75,000 recibieron un cheque para ayudarles a paliar esta situación económica. Además, hay otra cantidad de medidas como eliminación de penalidades por el retiro anticipado de fondos de pensión, que en Estados Unidos la gente no puede acceder a los fondos de pensión sino hasta que llega a cierta edad, pero en estas circunstancias en muchos casos han tenido que recurrir a ese dinero porque se les han presentado situaciones complicadas y pues que han podido acceder a eso sin pagar penalidades. También importante, el tercer punto que está allí, apoyar la lucha del sistema de salud contra el coronavirus. Pues les decía que estaba el tema económico, pero también conectado con el tema de salud. Aquí en particular, por ejemplo, se aprobó que todas las pruebas para el coronavirus están 100% cubiertas por los seguros privados, y si hay una persona que no está asegurada, se cubre la prueba a través de Medicaid. Además, y muy importante, está escrito dentro de este conjunto de normas que cuando se disponga de la vacuna se va a aplicar gratis en los 15 días siguientes a todas las personas dentro de los Estados Unidos. Siguiendo con las medidas entonces que están digamos, comprendidas dentro de este CARES Act, hay además un fondo bien importante para la estabilización económica de sectores específicos que han sido particularmente afectados por toda la crisis, tipo líneas aéreas y otros sectores críticos de seguridad y defensa, por ejemplo, que han requerido ayuda especial en este momento para poder sobrevivir en estas circunstancias. A todo esto se le ha metido muchísimo dinero de manera de ayudar a que esas industrias sobrevivan a toda esta cuestión. Y el punto del Fondo de Alivio para el Coronavirus, se le ha dado dinero a los estados, a los territorios, incluso a las tribus, para que puedan asumir todos los gastos asociados con toda esta pandemia. Finalmente, y muy importante, Estados Unidos es uno de los países líderes en investigación para búsqueda de la vacuna, para pruebas del COVID-19 más rápidas. Todo eso son cosas que se están investigando por laboratorios y otras instituciones como universidades privadas dentro de los Estados Unidos para tratar de resolver lo más rápidamente posible la crisis de salud. Lo cual indica que, y basado además en lo que ya vimos antes, de que es un país que tiene en su ADN la innovación, va a ser de los primeros países, si no el primero, en disponer de tratamientos efectivos contra la epidemia, contra la pandemia, y como ya vimos, está incluido dentro de esto que una vez que esos tratamientos estén disponibles, van a ser llevados a la población de una manera muy rápida. Entonces, lo que estamos viendo aquí, para poco resumir, es que Estados Unidos ha sido durante básicamente todo el siglo, toda la segunda mitad del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, el destino preferido de los empresarios para invertir, de los emprendedores para invertir. El país está siempre dispuesto a recibir gente que venga a generar empleo, a pagar sus impuestos y en resumen, hacer crecer su economía. Siempre van a ser bien recibidos, y a pesar de que está ahorita en una situación complicada por toda la pandemia, que al igual que lo está en el resto de los países del mundo, está tomando medidas importantes, serias, a las cuales está metiendo muchísimo dinero para lograr que esta pandemia se supere y quede nuevamente en una posición de liderazgo en el mundo para continuar siendo un imán a que atraiga emprendedores que, digamos, empujen su economía y sigan haciendo de Estados Unidos un gran país como lo ha sido hasta ahora,
para la gente, para ir y para poder desarrollarse y para poder conseguir sus metas personales. Con esto termino aquí la presentación y le cedo la palabra nuevamente a Alfredo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su atención. Gracias, Antonio. Bueno, en definitiva, este país ha puesto las reglas muy claras para los emprendedores, no solamente para los americanos, sino para los emprendedores que vienen de fuera. Se abren muchísimas oportunidades, un país de muchísimas oportunidades. Como ustedes verán, pues grandes negocios que nadie se imaginaba salen de este país. O sea que realmente, y nosotros, yo, por ejemplo, que tengo mi propia experiencia en Estados Unidos, la verdad no me quejo de haber venido para acá. Por supuesto, como en todas partes, hay que trabajar, hay que trazarse un camino, pero definitivamente es el país para mí que más oportunidades da. Así que este tipo de webinar que nosotros hacemos para ustedes realmente se basa en sus dudas y en sus preguntas y respuestas. ¿Tú quieres decir algo más, Antonio, para despedirnos? Bueno, lo primero, agradecerle a Globofran la oportunidad de estar aquí, de poder compartir con la audiencia. Muchísimas gracias, Antonio y Alfredo. A toda nuestra audiencia, para cualquier otra información, visite nuestro sitio web www.globofran.com. Si nos quieren escribir o cualquier duda o comentario relacionado a los puntos que se trataron hoy, oportunidad@globofran.com, nuestras redes sociales en Twitter @globofran1 y el resto de redes @globofran. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves.